Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos correspondió es sala de tomografía, componentes del sistema de tomografía e inyectores. Bueno, mi grupo está conformado por Natalia Vargas Lázaro, Catalina Cruz Núñez y quien les habla, Marta Salamanca López. Bueno, entonces voy a iniciar con el tema de sala de atención y espera. Entonces, en esta área el paciente adquiere información necesaria acerca del procedimiento y también proporciona datos personales tales como nombres, apellidos completos, número de identificación. También se verifica la orden y autorización pues que esté vigente para el estudio solicitado y también espera su turno para dicho procedimiento. Bueno, seguimos con el área de enfermería. Este departamento juega un papel importante ya que es donde se controla la asepsia y la antiasepsia del paciente. También en preparación de medicamentos de medio de contraste para exámenes que lo requieran. Y en la suministración de material estéril como jeringuillas, gasas, lubricantes, sondas, catéteres y pinzas. Bueno, entonces seguimos con el área de vestidores. Vestidor y guardarropas para las personas usuarias, acceso habitual de los y las pacientes a la sala de procedimientos de tomografía computarizada. Se dispondrá de una silla y una repisa para colocar las batas de los pacientes. Un estante tipo locker para guardar ropa e implementos personales de los pacientes. Seguimos con el área de los baños. Deben ser para pacientes masculinos como femeninos, con debida dotación básica, como un espejo, secador de manos, dosificador de jabón, portarrollos, lavado de agua fría caliente, un inodoro, papelería, contenedor higiénico. Y también debe haber un baño especial para pacientes con discapacidad e ingreso de silla, pues de silla de ruedas. Bueno, entonces a continuación les voy a explicar un plano acerca de la sala de exploración de tomografía. Entonces, el punto número 1 es la entrada y salida de pacientes a cabina de vestidor. El punto número 2 es entrada y salida de pacientes en cama. El punto número 3 es entrada y salida de profesionales. Punto número 4 es la ventana de control. El punto número 5 es el gantry etc. El punto número 6 es la camilla de paciente. El punto número 7 es el lavamanos. El punto número 8 es el fregadero en caso de salas que sean de intervencionismo. El punto número 9 es el cuadro de distribución de potencia. El punto número 10 es el carro de basura. El punto número 11 es la estantería. Punto número 12 es carro de paradas. El punto número 13 es el inyector. El punto número 14 es la torre de anestesia. Bueno, esta es la sala de exploración. Entonces es donde se encuentra el subsistema de adquisición de datos y debe estar ubicado en un lugar de mayores dimensiones que la de los equipos de rayos X convencionales. En él se encuentra el gantry, la mesa donde se coloca el paciente, además accesorios como el carro de reanimación cardiovascular, la bomba de contraste, estanterías, contenedor de residuos biosanitarios. Bueno, vamos a seguir entonces con el cuarto técnico. El cuarto técnico se encuentra el transformador de potencia para la alimentación ininterrumpida por si de pronto hay una falla de energía eléctrica. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la importancia de blindaje en la sala de tomografía. Entonces, la importancia es proteger a las personas de modo que las dosis equivalentes de radiación que pudiera recibir el personal profesionalmente expuesto, los pacientes y los miembros
del grupo sea tan pequeña como sea razonablemente posible, ya que las salas de tomografía computarizada suelen tener una gran carga de trabajo y configuraciones de técnica de alto kilovoltaje. Como resultado se requiere un blindaje de plomo al menos de 1/16 pulgadas o algo así equivalente para paredes, puertas, pisos, techos y la barrera del operador. Bueno, entonces voy a hablarles también de las señales de protección radiológica. Siempre en una sala de radiología debe contar con señales de delimitación y advertencias reglamentarias ubicadas en las puertas de acceso. También la sala debe tener una luz que se active cuando el equipo esté en uso. Bueno, entonces acá les voy a hablar de la sala de consolas. Este sitio es donde se encuentra el licenciado operador junto con el radiólogo y es donde se supervisa todo el trabajo que es importante para mantener el contacto visual con el paciente en todo el tiempo del estudio. Este contacto se realiza mediante una ventanilla con cristal emplumado. La comunicación con el paciente también se realiza mediante un sistema intercomunicador que trae el propio equipo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora. Sistema de imágenes también se conoce como escáner que comprende el pórtico y la camilla del paciente. Segundo, adquisición de datos como la computadora. Tercero, sala de la consola de operaciones que es el gantry. Entonces a continuación va a seguir mi compañera Catalina dando más explicación acerca del tema. Los elementos que forman la unidad de TAC, el primero es el sistema de recogida de datos, que es el gantry. El gantry es el cuerpo vertical de la unidad que contiene un orificio central en el que se introduce la camilla de exploración con el paciente. Este mide aproximadamente 70 centímetros de ancho. También recibe otros nombres como carcasa, garganta o estativo. Posee unos controles para el centraje y posicionamiento del paciente y para angular el tubo de detectores. Se puede inclinar más o menos 30 grados según la exploración. El gantry es una de las partes más importantes que contiene los siguientes elementos. El primero es el tubo de rayos X, que es un recipiente de vidrio al vacío con una recubierta de plomo. Este tiene una pequeña ventana que deja salir las radiaciones al exterior y es capaz de emitir unas de alta energía entre 125 y 150 kilovoltios. Para la alimentación del tubo de rayos X varía según el tipo de aparato. En los equipos de traslación y rotación, que son los de primera y segunda generación, recibe energía utilizando una corriente de 50 miliamperios, y en los equipos que solo rotan, que son los de tercera y cuarta generación, trabajan con un haz de rayos X continuo. El siguiente elemento son los detectores. El siguiente elemento son los detectores que reciben los rayos X transmitidos después de que atravesaron el cuerpo del paciente y este se convierte en una señal eléctrica. Existen dos tipos. El primero es el detector de gas xenón, que es una cámara que contiene el gas de alta presión y un par de placas. Entonces el rayo entra, ioniza el gas y los electrones son atraídos por la placa cargada positivamente. El segundo son los detectores de cristal hechos de material cerámico y convierte los rayos X en luz. El siguiente, el otro elemento, es el sistema de adquisición de datos denominado DAS. Sus funciones es medir y amplificar la señal obtenida por el detector, realiza la conversión de análogo a digital y este da la señal eléctrica hacia el sistema binario. Este transmite los datos para la conversión de la imagen. El siguiente elemento es el generador de alta tensión,
que es el encargado de administrar los voltajes y la alta tensión requeridos para el tubo de rayos X. Este consiste en un tanque de alta fusión, corriente de filamento, seguridad y detector de fallas. El siguiente elemento son los colimadores, que son los que permiten regular el tamaño y la forma de las de rayos X. Aquí es donde varía el tamaño de corte tomográfico. Este puede variar entre 1 a 10 milímetros de espesor y mejora el contraste de la imagen al disminuir la radiación dispersa. De estos existen dos tipos de colimadores. El primero es el prepaciente, que se encuentra en la cubierta del tubo y su apertura define el haz de radiación, que puede ser en cono o en abanico. Está formado por varias láminas, que consigue un haz de rayos X casi paralelo y muy fino. El siguiente colimador es el postpaciente, que se encuentra después del paciente a la entrada del sistema de detección y reduce la radiación dispersa sobre los detectores. Aquí varía el espesor entre 0.4 milímetros y 10 milímetros de espesor. En el siguiente componente del tomógrafo está el sistema de procesado de datos y reconstrucción de imagen. Este lo conocemos como el ordenador, que está compuesto por tres unidades. La primera es la unidad de control de sistema, que es la CPU, y en este está el software y el hardware. La segunda es la unidad de reconstrucción rápida y la tercera es la unidad de almacenamiento de imágenes. Esta en conjunto es la encargada de realizar los procesamientos necesarios para la reconstrucción de datos recolectados y por el sistema de detección. Y el último es el sistema de visualización, que la conocemos como la consola de control. El primero, generalmente tiene dos monitores. El primero es el monitor de escaneo, que se utiliza principalmente para ajustar los factores técnicos, registrar los datos del paciente, como la cédula, el nombre, el sexo o el estudio que se le va a realizar. El segundo monitor es el monitor de pantalla. Se utiliza para ver las imágenes resultantes, para manipular los datos posteriores al escaneo. En este módulo, el técnico programa los parámetros de la técnica, como es el miliamperaje, los kilovoltios, el tiempo. Normalmente el tiempo de barrido dura entre 1 a 5 segundos. También maneja los movimientos de la camilla, depende al estudio en cuestión. Entonces el siguiente tema que vamos a exponer es la parte de inyectores, ¿sí? Entonces acá pues diremos de qué están formados, cómo son, qué es, para qué se utilizan y demás. Entonces proseguimos con la siguiente diapositiva, que entonces vamos a ver de qué es, de qué se trata el inyector o para qué se utiliza. Entonces, encontramos de que este es un equipo que nos ayuda a tener una facilidad de inyectar o administrar el medio de contraste al paciente. Los inyectores se usan para introducir medios de contraste en procedimientos de TAC y resonancia, como anteriormente ya lo había dicho, y pues son utilizados diariamente para imágenes de rutina de cuerpo entero, vascular y de perfusión, ¿sí? Entonces acá podemos apreciar uno de los inyectores, es inyectores de doble cabeza, y pues podemos ver las jeringas acá. En la parte derecha pues vamos a encontrar la jeringa de medio de contraste, donde es introducido el medio de contraste, y en la parte izquierda la jeringa donde introducimos toda la solución salina que se le va a inyectar al paciente. Entonces, consta de varios botones. Entonces, como principal tenemos este botón rojo que va a ser nuestra pared de bioseguridad, ¿sí? Entonces, en caso de que el paciente presente algún trauma o dificultad mediante el proceso, pues lo que va a hacer este botón, al presionarlo, va a parar automáticamente todo el proceso para que, en totalidad se deje introducir la inyección al paciente. Y pues el siguiente botón es el botón amarillo, que también es muy importante tenerlo en cuenta, ya que con este botón pues se va a pausar el procedimiento o se va a empezar el procedimiento. Entonces, estos son como lo más principal. Igual, como podemos ver,
Cada uno de estos cada jeringa tiene una barra de color para diferenciarla, ¿sí? De que no se vaya a confundir la solución salina con el medio de contraste y demás. Entonces, anunciando también de que las jeringas son de autollenado, ¿sí? Entonces son automáticas y sí, entonces sería más o menos así. Entonces vamos a proceder con la siguiente diapositiva, que es todo lo del proceso, ¿sí? El procedimiento que se hace. Entonces el inyector pues consta de dos partes, como podemos apreciar en la imagen 1 y 2, donde podemos ver la pantalla táctil, como ya les había dicho, las jeringas de autollenado y demás. Entonces, bueno, este se encuentra dentro de la sala de exploración y la pantalla de protocolo donde se suele ejecutar la inyección del contraste. Entonces, como podemos ver acá, en esta pantalla pues es donde podemos manejarla, digamos, según el contraste que se le vaya a aplicar al paciente, la solución salina adecuada para cada paciente. Ya antes dicho de que esto se encuentra en la sala del operador, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá en la imagen 1. Bueno, entonces, una vez purgado total el sistema, digamos que ese es el procedimiento que se mantiene para cada inyector, que es ya cuando purgamos todo el sistema, conectamos la largadera propia del paciente, la purgamos con suero y la conectamos a la llave de 3 pasos. Luego de eso, a la llave de 3 pasos o comúnmente como se le llama el tapón antifluido. Bueno, luego de eso giramos el inyector hacia el suelo, quedando las jeringas de dirección a dicho paciente. Solo en esta posición el sistema permite la inyección del contraste. Entonces digamos que eso es algo que se debe tener muy en cuenta, de que antes de colocar, o sea, de inyectar el suero como tal, de que empiece toda la transición hacia el paciente del contraste y de la solución salina, se debe que tener en cuenta la posición de este paciente tenga, ¿sí? Para poder de que pues sea un buen procedimiento y no cause ninguna molestia o incomodidad en el paciente. Entonces continuaremos con la siguiente diapositiva, pues que se trata todo lo de la pantalla táctil, como anteriormente ya lo había dicho, ¿sí? Entonces, donde encontraremos que pues el inyector consta como tal de esta pantalla, ¿sí? Que pues es donde podemos cargar la bomba de inyección, purgar el sistema, hacer las comprobaciones pertinentes de la vida del paciente, armar el sistema y ejecutar la inyección abordada antes pues de que empiece el proceso como tal, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a adecuar, como ya lo había dicho, todas estas normas para que no falle nada, digamos, en la hora del procedimiento pues que se le vaya a realizar al paciente, ¿sí? Continuamente, bueno, esta diapositiva digamos que es como para evidenciar la parte de seguridad de las... No, amor, espera, se me olvidó. Entonces comenzar por abrir el compartimento de seguridad de las jeringas. Bueno, entonces continuaremos con la siguiente diapositiva que digamos acá lo que quise fue mostrar la forma de bioseguridad y la forma correcta al abrir las jeringas, ¿sí? Pues ya que esto es muy importante a la hora de comenzar con el procedimiento, que es donde pues iniciaremos abriendo el compartimiento de seguridad de las jeringas. Ellos traen, digamos que es como un clip, al girarlas pues entonces va como a desembrochar, o sea, digamos como que va a sonar un poquito como un clic, como ya decía, entonces que ahí ya pues tenemos seguro de que las jeringas quedaron, pues se destaparon, de que las quitamos bien y demás, ¿vale? Entonces digamos que es como una imagen de cómo se hace, digamos, cómo es este procedimiento, pues para no dañar la jeringa, no tener problemas con el inyector y demás. Proseguimos a la siguiente diapositiva, pues donde acá vamos a hablar, digamos, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en esta área. Proseguimos, suena muy feo. Procedemos. Sí, de una vez. Bueno, entonces vamos a proceder a la siguiente diapositiva. Bueno, acá encontraremos una parte importante a la hora de realizarse el estudio, que es que, digamos, si la presión supera los 300 psi, que esto indica la unidad de presión
de cada paciente, digamos que ya tienen como rangos establecidos, pues de que cada paciente, digamos, cómo serían los rangos, en qué va, Vamos, no te metas tanto en el este. no, pero por si me llega a preguntar, Por bueno, te eso, lo voy a repetir otra vez, que la unidad de rangos, digo ya. pues, hay personas que no son visto en la permitir. Sí. Entonces, bueno, vamos a proceder con la siguiente diapositiva, que acá encontraremos todo relacionado a la presión a la hora de hacer el procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, si la presión supera los 300 PSI, que eso significa la unidad de presión que mantiene cada paciente, pues sería inicio de algún problema con el catéter del paciente y se procede pues a abordar automáticamente la inyección por seguridad, de que al paciente pues no le suceda nada, de que esté todo en claro, de que esté todo bien, digamos que no entre en ningún tipo de trauma además. Entonces a continuación de eso pues proseguimos con la imagen que vemos acá en la parte derecha, que es esta. Bueno, pues acá entonces se tiene que utilizar obligatoriamente, digamos que es una de las recomendaciones, utilizar obligatoriamente el calentador de la jeringa del contraste. ¿Para qué? Pues es para evitar que entre en cristalización, ¿sí? Entonces digamos de que si el inyector viene tal cual con su calentador, pues este tiene que utilizarse ahí mismo. No podemos decir, no, es que vamos a utilizar el calentador, vamos a utilizar el calentador de otra cosa porque esto pues entraría automáticamente en cristalización, ¿sí? Bueno, entonces a continuación presentaremos los tipos de inyectores. Entonces este es el primero, que se llama Optivange, es conocido así. Y pues empezaremos por las partes, ¿sí? Entonces digamos, esta es la primera, entonces es la opción de montaje, comúnmente pues la conocemos así. Esta parte de acá, pues esta va a ser la perilla de flujo manual, ¿sí? Entonces en esta que contiene o para qué se utiliza, pues esta pues es utilizada para calibrar, para girar fácilmente y el código de color. Entonces digamos que acá es donde va concentrado todo lo de los códigos de color, la calibración y la solución salina del contraste o el contraste. Entonces, bueno, esa parte de acá pues se va a utilizar para la orientación de la pantalla, ¿sí? Entonces con ella pues se logra dar el giro de la pantalla. Con un toque se logra dar el giro de la pantalla de 180 grados. La cuarta parte que vemos acá, como muestran las flechitas, pues es el interfaz intuitiva. Entonces, bueno, este permite cambiar rápidamente los protocolos, las tasas de fluido y volúmenes de inyección, ¿sí? Y pues su función es de purga automática y de llenado automático. Esta parte de acá. Entonces este sirve para eso. Y pues ya vemos acá la siguiente y por última parte es el calentador integrado, ¿sí? Que entonces hace referencia a todo esto. Entonces, bueno, es entonces es donde se mantiene el medio de contraste a una temperatura ideal, pues para que ese no vaya a ser afectado ni dañado, por así decirlo, a la hora de aplicarse al paciente. Entonces continuaremos con los diferentes tipos de inyectores que hay. Entonces, bueno, encontramos este también que... ¿En serio, John? Estoy justico, bro. Sí, pero... Otra vez de una. Bueno, entonces continuaremos con los diferentes tipos de inyectores. Entonces como segunda parte tenemos este que se llama Optistar. Bueno, entonces este consta de 4 partes, ¿sí? Entonces como primera parte tenemos esta que son las teclas del cabezal, como podemos observarlas acá. Entonces, bueno, estas pues es donde se activa y se detiene el inyector. Entonces acá es donde podemos pausar, empezar y demás con el procedimiento, ¿sí? Entonces se utilizan estas teclas. Entonces tenemos esta parte también que se llama la
retracción automática, que pues es la que permite la inserción de las jeringas, ¿sí? Como podemos observarla acá, para que las jeringas queden bien aseguradas y demás. Entonces acá pues tenemos la carga fácil de la jeringa, que pues es el procedimiento más rápido, es donde se hace el procedimiento más rápido y está diseñada para aceptar jeringas vacías o precargadas, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, pues la podemos observar acá. Y por último, pues ya tenemos el modo goteo variable, que es este. Bueno, y pues este es la pantalla que muestra el tiempo restante y el volumen, ¿sí? Pues como ya antes se los había explicado, que pues es donde vamos a ver cuánta cantidad de contraste se va a aplicar al paciente, la solución salina y, como anteriormente lo había dicho, el volumen y el tiempo restante durante el procedimiento. Bueno, entonces acá encontramos otros tipos, entonces que es el CT9000. Bueno, este está compuesto por pues la pantalla táctil, el cabezal y las jeringas, y que pues anteriormente ya les había explicado qué procedimiento cumplen o cómo están formadas. Y encontramos acá el angiomar. Bueno, entonces este consta de una pantalla táctil, la banda de control, pues la banda de control de relleno, las jeringas, el dispositivo de tensión de aire, que la pantalla, y pues ya la multimodalidad, ¿sí? Entonces digamos que este pues ya trae un poquito más, digamos que no viene tan resumido como lo podemos acá ver en el CT9000, que digamos es pequeño y es fácil como de transportar, ¿sí? Bueno, entonces este pues ya viene con un poquito más de cosas incluidas, ¿sí? Pero igual los dos cumplen la misma disponibilidad al momento de hacer el procedimiento, ¿sí? Como tal. Entonces, pues así sería más o menos todo. Y pues a continuación acá vamos a mostrar algunos videos del protocolo a seguir, digamos cómo es la realización del inyector, qué se hace, vamos a ver detalladamente todo lo que les dije, entonces lo vamos a ver detalladamente pues en un video donde podemos apreciar cada cosa, cómo está compuesta, y digamos al momento del tratamiento, entonces cómo pues se le va a introducir al paciente el medio de contraste, la solución salina y demás, ¿sí? Entonces digamos que esto es para que tengamos unas bases más claras y podamos pues apreciar un poco más detalladamente cómo se hace este procedimiento. Entonces espero que sea de su agrado y esto es todo por hoy en nuestra exposición. Muchas gracias.